Y me parece que los roles de las ciencias humanas, de las formaciones más blandas, si se quieren, psicología, ciencias políticas, sociólogos, traemos como ese complemento de lo más duro, los ingenieros, los contadores, los economistas, y creo que está bueno como las formaciones o los mindsets de la formación de cada profesional se complementan. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. ¿A quién le hablamos? A ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. ¿Nos acompañan en esta experiencia digital? ¡Arranquemos! El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Vamos a conversar con Valeria Busquiza, Chief Transformation Officer de Creditel, parte de Santander Consumer, ex Scotiabank, sobre ciencias humanas y transformación digital. Bienvenida, Vale, ¿cómo estás? Hola Martín, estoy muy bien, gracias por esta invitación. ¿Te gustaría agregar algún otro dato para presentarte a la audiencia? No, creo que está bien, hablemos de mi experiencia. Podríamos agregar que he trabajado para diferentes países y diferentes zonas geográficas. En mi experiencia he trabajado para Latinoamérica, para el Caribe y he trabajado con base en Canadá también. Súper. Qué relevante igual tener esa visión más regional, que a veces uno se queda metido en lo que le pasa en un país y lo que pasa solamente en lo que está viviendo en su localidad, y nos perdemos a veces eso de que estamos en un mundo globalizado, y entender lo que está pasando en otros lados nos ayuda a mejorar también y ver buenas prácticas de lo que podemos hacer para cada país. Así que quiero empezar en realidad porque de repente no todo el mundo sabe lo que significa esto, pero ¿qué es un Chief Transformation Officer? ¿Qué es lo que haces en el día a día? En el día a día, la posición que yo ocupo se dedica a definir la estrategia de transformación de la compañía, desde el punto de vista del enfoque de negocios, desde el punto de vista de sus operaciones, pero también desde el punto de vista de la cultura. Hay un montón de aspectos de la transformación en sí que tienen que ver con lo que hacemos las personas, con cómo pensamos las personas y con nuestro trabajo. Y es un componente nada menor a la hora de empezar una transformación dentro de un negocio, donde vos podés decir, están cambiando los hábitos de mis clientes, están cambiando cómo mis clientes compran, desde cómo me eligen, cuántos informan, y todo eso hoy pasa en lo digital, hasta qué procesos yo tengo para dar soporte al crecimiento de ese negocio en plataformas digitales o en internet, pero al mismo tiempo qué mindset tienen mis empleados y qué tan capacitados están para atender todo ese cambio. Entonces, si tuviese que definirlo así como simple, diría que un Chief Transformation Officer lo que hace es trabajar en la estrategia de transformación de un negocio, valga la redundancia, pero también de sus operaciones, también de la cultura de la compañía, y también colabora mucho en tomar decisiones en función de datos, que eso también es como otro componente que creo que la transformación también tiene. Qué importante, porque hablaste de una cantidad de temas que me parece que vamos a tener que revisar, pero hablaste del mindset, hablaste de la cultura, pero hablaste de los datos. Entonces, ¿cómo este término es algo tan complejo que de repente cuesta hasta definirlo? Pero nosotros estamos los dos metidos en este mundo de transformación y cada día sale un libro nuevo o un nuevo artículo o una nueva empresa que se dedica a esto. ¿Cómo definís vos la transformación digital? ¿Qué entendés vos que es una transformación digital? Para empezar, es como polémico, siempre discutimos en el ámbito de mi trabajo si decir transformación y digital todo junto o si hablar de transformación solo y que lo digital es uno de los componentes. Ah, está bueno. Transformarte implica cambiar, dejar de hacer cosas que te funcionaban, que quizá no funcionan tanto hoy y que de seguro no van a funcionar mañana. Transformar es estar trabajando fuera de zona de confort, en el medio del cambio. Transformar también es un poco de incertidumbre porque estás trabajando muy de cara al futuro y manteniendo como esa tensión con el presente, ¿no? Entonces el otro día una compañera de trabajo me mandaba un emoji porque dentro de las cosas que estábamos haciendo
en los aspectos que hacen en la cultura. En este momento estamos en medio de una obra, construcción, es como un poco caótico, ¿no? Paredes que se tumban, cosas que vienen, ruido. Y me mandaban ese meme que hay como de un perrito que está como en el medio de un incendio, muy tranquilo, tomando una tacita de café y dice, I'm fine. This is fine. Ese mismo. Y me dice, esto me hizo acordar a vos, Vale. También transformar no es para las personas que les gusta como tener todo como encasillado y bajo control, porque estar en roles que impliquen transformación también implica estar manejando esa cosa como de la incertidumbre, lo cambiante, de adaptarte. No sé si contesté tu pregunta, pero creo que transformación y digital, por supuesto que está muy vinculado a cómo están cambiando los negocios y a cómo hoy pasa todo por un componente que tiene a la tecnología en el medio, pero no sé si le agregaría el digital o no, porque hoy hablamos de transformación digital, pero mañana no sé de qué vamos a hablar. La velocidad del cambio es lo que hace que estos roles empiecen a aparecer y que las empresas los empiecen a necesitar en sus equipos ejecutivos. No, me gusta la idea porque en realidad separás el concepto de la transformación del negocio al mercado, de lo digital que tiene que ver con lo que está pasando ahora, que tiene que ver con también de repente que las empresas se están teniendo que poner al día muchas veces en todo esto de lo digital, pero en realidad no es que la transformación viene con lo digital, porque lo digital de alguna manera nos mueve el piso, pero en realidad eso no quita que las empresas tengan que seguirse transformando. O sea, la transformación es algo que debemos tomar teniendo en cuenta que este mundo cambió y es mucho más rápido, es mucho más dinámico, mucho más competitivo, y tenemos que considerar que tenemos que salir de la zona de confort para poder seguir haciendo lo que hacemos y seguir sirviendo a los clientes que servimos. Sí, es así tal cual lo estás diciendo. También pienso que vos podés estar atendiendo mucho el negocio de lo digital sin transformarte necesariamente. O sea, podés tener un e-commerce, podés vender en internet y no necesariamente transformar tu compañía en sí. O sea, podés incursionar en lo digital sin transformarte. Pero creo que eso no tiene una mirada de mediano y largo plazo, como que no es sostenible. Está bueno eso, porque entonces la transformación es un proceso de cambio, el cambio es algo que pasa ahora, pero donde yo tengo que estar mirando hacia adelante. No puedo estar mirando lo que pasa ahora, tengo que estar mirando hacia dónde quiero ir. Tiene un componente muy estratégico. Estás todo el tiempo como pasando por tus filtros de esto es estratégico o no es estratégico, esto es del momento de ahora o me va a ayudar con mi mirada a largo plazo. Qué tipo interesante eso, como de separar esa línea, como es, estoy mirando algo estratégico o no lo estoy mirando, y si me va a servir para adelante o es simplemente algo circunstancial. Es una mirada crítica que los transformadores tienen que tener finalmente. Sí, a ver, el trabajo es una cosa que no para, viste que estamos todo el día trabajando y hoy con la tecnología estás todo el día conectado, entonces como que la distracción está ahí permanentemente y si te pones a atender todo el tiempo, las intenciones son infinitas pero el tiempo es finito, entonces por lo menos a mí siempre me sirve tener como ese tamiz de decir esto es una distracción de la hora, colabora con la estrategia, sí, no, entonces vas como pasando por ese tamiz y tratás de hacer foco en qué es lo urgente, lo importante y lo estratégico, y eso al menos a mí en mi rol me da como norte para tomar decisiones. Vos, en tu carrera, los dos nos venimos de las ciencias humanas, los dos somos psicólogos, de ahí nos conocemos. Trabajaste como psicólogo organizacional. ¿Cómo sentís que tu formación en ciencias humanas influye en cómo estás encarando la transformación hoy? O sea, porque finalmente muchas de las cosas que estamos hablando tienen mucho que ver con esta parte más humana, ¿no? Del cambio. Mirá, yo terminé trabajando en organizaciones por una cosa de la casualidad. Mi formación del grado de psicología era una formación clínica y yo me estaba preparando para ser psicoterapeuta. Casualmente, las cosas de la vida, un día una amiga me ofreció cubrir sus vacaciones y trabajar en una consultora de recursos humanos y a mí me venía bárbaro y dije, sí, dale, date de viaje, yo te cubro. Y terminé trabajando para empresas y me di rápidamente cuenta de que las empresas estaban llenas de problemas y que en realidad a mí me encantaba resolver problemas. Ya sea de que necesitaban conseguir una persona para un rol y había que seguirlo a buscar al mercado. Después me di cuenta que había que contratar masivamente, después que había que entrenar a la gente, después que había que prepararlo para ser líderes, y esos eran todos problemas que desde las ciencias humanas vos podías colaborar, porque eran de nuevo, es como ese componente de los temas de la organización que tiene que ver con las personas, porque las organizaciones al final del día son negocios que lo llevan adelante las personas. Y creo que las ciencias humanas, en lo que
hace a los negocios, a la transformación, son como un complemento de eso más duro, ¿no? Tradicionalmente las empresas siempre se las pensaba desde el punto de vista del management, de las finanzas, de las operaciones, de la tecnología, y esa evolución de mirar a las personas como una vista 360 es más como de nuestra generación, me parece. No sé si la gente con la que yo me formé o los referentes cuando yo era mucho más joven tenían como esa vista. Las ciencias humanas siempre estuvieron como orbitando ahí las empresas, pero nunca estuvieron metidas de lleno. Y me parece que los roles de las ciencias humanas, todos los que venimos de las formaciones más blandas, si se quieren, psicologías, ciencias políticas, sociólogos, no me quiero olvidar de nadie ni que nadie se ofenda, pero traemos como ese complemento de lo más duro, los ingenieros, los contadores, los economistas, y creo que está bueno como las formaciones o los mindsets de la formación de cada profesional se complementan. Y también creo que con toda esta transformación y con todo el cambio desde el punto de vista de los negocios y con la irrupción de lo digital y del componente de la tecnología, hoy en día pasa todo por la tecnología. Entonces es como que, bueno, las ciencias humanas siempre se dedicaron a la subjetividad o a los temas de las personas, pero como hoy pasa todo por lo otro, es como una nueva dimensión de atender esa subjetividad. Entonces hoy necesitas gente que tenga ese perfil para ayudar en la transformación y para ayudar el día a día del trabajo. Y no solo desde áreas de recursos humanos o comunicación. Me parece que hoy las ciencias humanas están entrando en cosas que son más duras, roles nuevos como la transformación, temas de tecnología, de usabilidad, de experiencia de los usuarios, hasta el tema de los datos, de ver cómo en un journey se te puede caer un cliente, tiene un momento de corte, te abandona, cuál es su experiencia. No sé, me parece que es como una re linda oportunidad que tenemos los profesionales más blandos de poder colaborar. Qué lindo mensaje, porque es un mensaje doble, ¿no? Porque es hacia nuestros colegas de ciencias humanas, pero también es un mensaje hacia nuestros colegas de trabajo que vienen de las ciencias duras, en entender que tenemos que trabajar de manera complementaria, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces les decía a alumnos y a clientes también como decir, bueno, yo trabajo para IBM, por decir un ejemplo, ¿no? Digo, ¿pero dónde está IBM? ¿IBM existe? ¿Yo me puedo cruzar con IBM en la calle? No. Te cruzás con el gerente, el líder, el técnico, el ingeniero de IBM. Entonces siempre, como bien dijiste vos, los negocios somos personas. Y al final hay temas de relaciones de las personas y cómo las personas necesitamos hacer las cosas para que las cosas funcionen que tienen que ser consideradas en estas ecuaciones de transformación, estas ecuaciones de digitalización, en este crecimiento que tenemos de la capa digital. Porque yo lo veo como una especie de, no quiero decir la palabra virus porque tiene una connotación negativa, pero es como que se empieza a permear, ¿no? Entre toda nuestra vida y a embeber en cada ámbito de nuestra vida. Entonces ya deja de ser como antes era, anda a la computadora y hace algo en la computadora. No, ahora es la capa digital y es como estás dentro de la capa o estás fuera de la capa, pero la capa está ahí, inherente a todo lo que hacemos. Nos podemos meter o no podemos no meternos, ¿no? Es como la Matrix. Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Puedes verla asomándote a la ventana. Y en ese sentido, hay como una confrontación que a mí me parece súper interesante y quiero saber tu opinión, que es ¿qué se necesita para convencer a una organización que el cambio es necesario? ¿Es datos o es factor humano? Esa pregunta es re difícil. ¿Qué se necesita para convencer a las organizaciones si es dato o si es otra cosa? En realidad, los datos me parece que es lo que más ayuda, ¿no? Porque es como la medida objetiva de la situación. El asunto es que siempre la discusión empieza como lo subjetivo. No sé, cuando pensás en transformar negocios que son tradicionalmente físicos, el dato te muestra una cosa, pero después la emocionalidad te dice que eso puede pasar como que no. La discusión eterna del negocio financiero y los bancos de si las sucursales van a seguir existiendo y si siguen existiendo, ¿para qué van a hacer? Entonces hay como un mix, ¿no? Creo que el sentido de urgencia te lo dan los datos, pero el clic para cambiar te lo da esto, ¿no? El corazón. Y tiene un componente de emocionalidad. Desde qué tan preparado te sentís con tu talento para llevar adelante una transformación de esa característica, qué tanto puedes comunicar la estrategia de transformación y generar ese sentido de urgencia para el cambio y poner a la gente a favor del cambio y no del otro lado, ¿no? Porque como todo cambio siempre está ese conflicto entre la resistencia, la gente que es adepta al cambio, la gente que se resiste, y todo eso como que hay que gestionarlo, ¿no? Hay mucho de gestión del cambio que en este tipo de procesos a veces se subestima, porque se tiende como a atender mucho de, bueno, crezcamos en lo digital y hagamos buenos negocios muy rentables,
Y bueno, ¿y quién mira lo otro? Porque necesito gestionar lo otro para poder equilibrar. Porque sí, están los objetivos de negocio y los resultados que son sumamente importantes, sobre todo en empresas que tienen objetivos de revenue, están buscando un profit en lo que están haciendo. Pero como en eso que hablamos más temprano hoy, en una vista 360 de la compañía, los resultados también te los da un buen clima, los resultados también te lo da gente enfocada en su tarea, en su desempeño, que la pasa bien, que está comprometida, que tenés a los líderes preparados para llevar adelante la transformación que necesitas. Pero creo que sería como un mix, donde el dato te da el sentido de urgencia, pero si no tenés la emocionalidad o el clic para ese cambio, no, y con el dato solo no alcanza. El insight, finalmente, como también hablamos en psicología y se está usando cada vez más el... ¿Y sabes qué? El propósito, porque las compañías no solo cambian por un tema de negocio o por hacer más dinero o para ser más eficientes. O sea, si vos no tenés en el centro a tu cliente y pensás que lo que estás cambiando en definitiva lo estás haciendo porque tu cliente está cambiando sus hábitos y necesitas servirlo mejor y atenderlo mejor y darle productos que se adapten a sus necesidades. O sea, vos puedes poner en el centro de tu transformación la reducción de costos y la eficiencia, pero también puedes poner en el centro de tu transformación al cliente. Para mí el camino correcto es poner al cliente en el medio y hacer orbitar el resto alrededor. Entonces está el componente del propósito, o sea, ¿para qué estás cambiando? ¿Para quién estás cambiando? ¿Por qué lo estás haciendo? Y a veces hasta creo que es súper importante eso, trabajarlo con transparencia con tus empleados, porque a tus empleados también les afecta el cambio. Entonces, ¿cuál es el beneficio que ellos tienen? ¿Para qué lo estás haciendo? Y cómo ellos pueden tener una oportunidad. Y a veces esa tensión, creo que hoy más temprano lo charlábamos, pero esa tensión entre la urgencia del cambio, pero la actualidad. Hay muchos cambios, cosas que vos estás haciendo para transformarte de cara al mediano y largo plazo que hoy no se ven. Y eso ahí es como un agujero que lo tenés que llenar con comunicación y sentido, porque si no la gente no lo cambia, y sobre todo en los roles más operativos. Cuando estabas hablando me imaginé una situación de que para muchos empleados de repente esto es como sentirse que tienen que hacer un salto al vacío, porque de repente no están tan al día o no tienen claro qué es lo que va a pasar, y vos le tenés que decir: confía en mí, te voy a llevar, porque finalmente no necesariamente es sabido hacia dónde vamos, en el sentido de a dónde vamos a llegar y qué va a pasar, porque estamos también reaccionando a lo que va pasando. Pero tenés que tener una confianza, tenés que lograr confianza con tus empleados, así como tenés que lograr darle confianza a tus clientes, con el cambio, Me encantó una palabra que usaste que fue muy el pasar, que es el servicio, y como el concepto de liderazgo servicial que planteaste, ¿no? Como esto de poner el cliente, somos líderes serviciales en las empresas, tenemos que lograr, sí, tenemos que rentabilizar, tenemos que eficientar, tenemos que ganar más plata porque nos están pidiendo eso, pero si solo nos enfocamos en eso probablemente sea a corto plazo. Pero si ponemos al cliente en el centro y nos convertimos en líderes serviciales, en empresas serviciales, lo vamos a lograr proyectar más hacia adelante y logrando esto que decís, ¿no? Cultura, clima, bienestar y resultados. Tal cual. Te metiste en un trabajo complicado entonces. La siguiente pregunta me parece que viene muy atado a lo que estábamos hablando. A ver, ¿cómo se mantiene entonces esta inercia del cambio, ¿no? ¿Cómo mantenés esta llama viva que va a permitir que los equipos se sigan transformando? Porque al principio les armamos este propósito, planteamos, pero después hay que el día a día, el trabajo, y cómo mantenemos esa inercia, cómo logramos que siga y que se mantenga y que no se frene esta transformación. Yo creo que tiene mucho componente de visión, tiene componentes de comunicación y, como decimos en Uruguay, que no decaiga, ¿no? Porque cuando estás entrar como una zona de confort, es como decís, bueno, pero yo estaba haciendo esto para transformar. Entonces tenés que como que estar atento, ¿viste? Si entraste en piloto automático, ojo, porque seguro te estás olvidando de algo. Porque esto es como, no quiero decir como navegar y cuando vas en el avión y está en turbulencia, porque la estás pasando mal, ¿no? Pero tiene un poco de pasarla mal de a ratos. Sobre todo porque cambiar operaciones, cambiar procesos, desarrollar productos nuevos. O sea, uno subestima a veces lo que es el desarrollo técnico de una solución digital, que es hiper complejo. La gente piensa, eso es una app, es una pavada. No es tan pavada, lleva tiempo, los equipos son grandes, son complejos, son personas, no es tan pavada. Entonces, cuando a veces entras como, si tuviese que dar un consejo, es como, ojo cuando sientas que están en piloto automático. Porque si sentís que estás como en piloto automático, es que algo se te está pasando o algo te va a llegar pronto. Pero es como tratar de ir manteniendo esa tensión, no de pasarla mal todo el tiempo, pero esa
cierta zona de incomodidad con la que se puede vivir. Se te está a punto de caer el ladrillo. Sí, como tal cual, que tenés como cuidado, de si estás muy cómodo, o incluso esta, que creo que es como, que también es como un buen consejo, es como, si está todo el mundo contento también, ojo, ¿no? Porque cambiar las cosas a veces tiene ese componente del conflicto, y yo sé que el conflicto tiene mal marketing, ¿no? Pero para transformar y para evolucionar es necesario como atravesarlo. Entonces, animarse a la conversación difícil, ser objetivo, como esa frase retrillada de ser duro con los problemas, blanda con las personas, ¿no? Pero tiene un poco de eso. Creo que es mantener la estrategia, estar atento al piloto automático. Si estás como muy cómodo, ojo, porque hay algo que se te está yendo de foco, lo estás perdiendo. Y creo que, bueno, si bien hoy en día la mayoría de los negocios están en transformación, por esto que hablábamos, de que todo hoy pasa por la tecnología, y si querés un cambio sostenible en el tiempo, te toca transformarte. Es como cansancio estar cambiando permanentemente. Es como, estas cosas no son para cualquiera, pero al mismo tiempo casi todas las organizaciones lo están atravesando. Entonces también tenés que poder como estar cuidando a tu gente todo el tiempo, de que no se quemen, de que no se cansen, de que los conflictos estén mal resueltos. Es un tema delicado por ese lado también, ¿no? Porque finalmente lo que estás diciendo, naturalmente nos resistimos al cambio, naturalmente somos aversos al cambio, es un tema ya cerebral. Creo que era en psicología del aprendizaje que nos enseñaban esto como del aprendizaje, que tiene que estar suficientemente lejos como para motivar, pero no tan lejos como para parecer inalcanzable, ¿no? Porque si le pones la meta demasiado lejana, la gente no se mueve, tiene que ser desafiante, me tiene que sacar de la zona de confort, pero yo tengo que sentir dentro de todo que si me esfuerzo lo voy a poder lograr. Porque si es, ok, listo, tenemos que aprender todos inteligencia artificial dentro de 2 meses, va a ser tan grande el desafío que nadie lo va a poder encarar y nos vamos a sentir paralizados por el cambio. Y creo que volviendo como al tema que hablamos de cómo romper la inercia, creo que también eso es un poco lo que decís, es tener que tener cuidado con los cambios que proponés y en el momento que los proponés, porque tenés que cuidar a tu gente. Si las quemás, no vas a lograr mantener el cambio. Esto no son 100 metros, es una maratón. Entonces no podés correr el sprint de los 100 metros porque te vas a quemar y después no vas a llegar a los 42K. Tal cual. ¿Sabes qué otra cosa creo que está bueno siempre tener en cuenta, y lo ato con la pregunta que me hacías de qué se necesita para tener como el clic de decir, bueno, necesito un rol de transformación, o la visión del líder, por supuesto, los datos, por supuesto, el para qué, pero al mismo tiempo como ese sentido en el equipo, porque una persona sola no logra cambiar una organización, ya sea el CEO o el Chief Transformation Officer o quien sea. O sea, necesitas tener como ese mindset para transformar a la organización en tu mesa chica y en tu equipo de líderes. Y eso es un trabajo que es un desafío del día a día de la gente de recursos humanos, de los líderes en sí, de los equipos de comunicación, porque los casos de transformación de compañías y revolución en los negocios no alcanza con la visión de uno, ni siquiera con la visión de la principal autoridad de una compañía. Sí, la transformación al final es un juego en equipo. Así es. Mencionaste un tema que para mí es importante para de repente otras organizaciones que están pasando por lo mismo. Ok, necesito a alguien que se encargue de esta transformación, necesito traer un Chief Transformation o gerente de transformación o quien sea, alguien que esté mirando esto. ¿Cómo sentís esta duplicidad que a veces tienen las empresas entre comprar o construir, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Me traigo una empresa que me ayude con esto o lo transformo internamente? ¿Es un mix de ambas? ¿Cómo sentís que para lograr una transformación se tiene que trabajar, se tiene que transitar este camino? Yo creo que depende de cada empresa, de cada cultura y los tamaños de las empresas. Para transformar empresas multinacionales y gigantes necesitas alguien que te ayude, porque es como muy difícil gestionar ese cambio desde la interna. Generalmente ese tipo de compañías se empiezan con una gran consultora de estrategia que los ayudan como a hacer el diagnóstico y después los acompañan en operacionalizarlo. Para las compañías más chicas o con otro tipo de culturas, depende de qué tan adepta está la empresa a recibir gente de afuera. Yo conozco como de los dos ejemplos, ¿no? Conozco compañías de un tamaño chico-mediano que están acostumbradas a trabajar con consultores y le abren las puertas y son uno más del equipo. Y conozco compañías que se resisten mucho como al externo.
bueno, pero esta persona no está acá en el día a día, no respira lo que respiramos nosotros, no nos entienden, es un consultor, entra y se sale. Entonces, no sé, como conozco de los dos sabores, ¿viste? No sé cuál es la receta ideal, me parece que depende de cada empresa. He visto los dos ejemplos y estoy pensando en ejemplos de compañías que son distintas entre sí y los dos fueron buenos y son antagónicos desde el posicionamiento en el diagnóstico hasta la ejecución de los planes de transformación. Así que no sé si con eso te respondo, pero creo que es bueno entender, bueno, cómo es esta compañía, qué tan acostumbrada está a recibir gente externa. Es como cuando ocupás este tipo de roles, sos como un virus en definitiva, ¿entendés? Como que te metés en otro ecosistema y al principio todo el mundo como que, bueno, ¿qué pasa acá? Hasta que le das como la defensa, si se quiere, ¿no? Pero siempre está bueno trabajar con gente externa que te mantenga como la mirada de, bueno, ¿qué está pasando afuera de mi ecosistema? Porque hoy dijiste algo que no es menor temprano. Vos hablaste como del componente de la mirada local, pero pensar global, ese concepto trillado del local, ¿no? Uh-huh. A veces cuando estás tan metido en la operación o en tu negocio, y sobre todo si siempre hiciste eso o siempre trabajaste en esa compañía, es como que tu universo orbita alrededor de esa realidad y se te pierde lo que está afuera. Entonces tenés que ser curioso para saber qué está pasando en el mercado, tenés que ser curioso para entender las tendencias, tenés que ser curioso para saber cuáles son las innovaciones que están habiendo, no sé, en otras partes del mundo, en Asia, en África, no solamente lo que pasa en el norte. Y tener como esos contactos afuera, como en tu red, incluso en los ejecutivos para las compañías, también es importante, porque esa gente es la que te muestra algo distinto de lo que ves diariamente en tu operación. Muy potente ese mensaje, Vale, muy potente. En todo este tiempo de tu carrera, ¿sentís que la psicología, volviendo a las ciencias humanas de nuestra formación, te dio alguna herramienta secreta para desarrollar liderazgo o poder ser líder? ¿Sentís que te dio algo? No quiero sonar ingrata con mi formación, ¿no? Pero yo siempre digo que yo no soy psicóloga, yo tengo un grado en psicología, yo no me siento psicóloga. Incluso veo a mis amigos, mis compañeros de generación que ejercen la profesión libremente de una manera más tradicional y yo a veces pienso, por favor, esta gente de verdad está trabajando y yo estoy haciendo otra cosa que nada que ver. Traicioné a Sigmund Freud. Y de verdad los admiro porque en algún momento, después que yo me recibí, trabajé un tiempito en clínica, pero me di cuenta que el nivel de lío de las organizaciones y la velocidad con la que vos podés ir en las organizaciones me apasionaba y dije, está listo, esto no es lo mío, descubrí mi vocación. Creo que la psicología te da la escucha, estar todo el tiempo escuchando, no solo escuchar hablar, ver todo lo que es el lenguaje verbal de la gente, los comportamientos, las contradicciones, te da herramientas, la escucha, la empatía, el propio desarrollo de las personas, cómo vos puedes encarar una conversación, tenés como otra valijita de herramientas. Yo creo que la formación me dio eso, como una valijita de herramientas distinta de la que puede tener alguien que tiene un grado en Derecho o alguien que tiene un grado en Economía. Creo que la valijita de herramientas que te da la psicología en sí está buenísima y te aporta. Y si la usás o no para el liderazgo, creo que sí, porque para ser líder tenés una cantidad de las soft skills que siempre se discute, ¿no? Si están bien dichas soft skills o no, porque son de las más difíciles de tener. Te ayuda mucho. También me debato con ese término de soft skill, ¿no? Porque al final de cuentas, incluso si vemos a las tendencias de lo que se viene hacia futuro, ¿no? Y es como, estas son las skills que muchas veces la escucha activa, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, de entender al otro y comunicarte de manera correcta, son esas cosas que vemos que dicen todos los estudios que son las que más vamos a necesitar a futuro. Entonces como que digo, ¿qué tan soft son si al final no vamos a necesitar nada de matemática? Porque en realidad los sistemas que estamos creando nos van a permitir mucho de eso automatizarlo, simplificarlo, y vamos a necesitar más esto, vamos a necesitar más, bueno, pero ¿cómo convences a otro de que cambie? ¿Cómo convences a otro de que piense de manera diferente y que logre hacer este switch, este insight para pensar, sí, ¿sabes qué? Tenemos que ir para ese camino. Entonces yo también me debato con esos soft skills, a veces le he pensado decirle como, bueno, las human skills, pero es como medio, lo siento como medio engreído también, como decir, como que las otras no son humanas, pero son humanas también. Entonces hay un interesante tema ahí sobre cómo definir estas habilidades que a veces son desde el punto de vista como relacionales, podríamos llamarlo, o de
autoconocimiento y relacionamiento y que hacen a puntos clave en construir el cambio, ¿no? Lo hemos visto, bueno, desde el proceso de terapia lo vemos, desde el proceso de las relaciones humanas lo vemos, y al final como que lo desmerecemos en la organización porque no sentimos que son duras, no son medibles, no son tan fáciles de cuantificar, pero que al mismo tiempo hay una forma que es la grasa que hace que el mecanismo funcione, ¿no? Porque sin ese aceite, sin esa grasa que necesitas poner en los autos, en todo mecanismo, toda máquina, el mecanismo puede andar pero se va a romper. Sin esa otra variable no va a funcionar el sistema. Aunque sea el más aceitado, el mejor construido del mundo. Tenés que tener ese aceite, tenés que tener ese lubricante que permite que las cosas fluyan de mejor manera. Y eso tiende a hacer este tipo de cosas. Y al mismo tiempo son las más difíciles de enseñar y son las más difíciles de aprender. O sea, yo puedo estudiar, no sé, algún tema más duro, no sé, soy ingeniero y quiero aprender temas que tengan que ver con, no sé, consumo masivo de datos, inteligencia artificial. Voy, lo leo, lo aprendo, estudio. Esto es como el comportamiento, es tan difícil de cambiar, que en definitiva las habilidades más humanas vienen con vos, las construiste, te las dio la vida, te la dio la genética, pero no es fácil. Podés tener un montón de formación de grado, formación de posgrado, lo que quieras. Estudiá y tráeme todas las credenciales que quieras, pero si no sos un líder como redondo, si no tenés lo otro, tus credenciales no me sirven de nada. Si no sabes manejar un equipo, si no sabes tener conversaciones difíciles, si no lográs conectar con lo que le mueve a tu gente. Porque vos podés gestionar un equipo, los resultados de tu equipo, pero el equipo en definitiva es la suma de todas esas personas conectadas entre sí. Y lo que le mueve al equipo no es lo mismo que le mueve a cada integrante del equipo. ¿Cómo ayudás a que cada persona se sienta realizada, que lo que está haciendo esté en relación con sus objetivos profesionales y como persona? Y que tenés que hacer que todo eso comulgue con el objetivo del grupo. O sea, es como estar todo el tiempo orquestando algo que es recontra difícil de aprenderlo. Yo tengo la formación de grado en ciencias humanas, pero tuve muchos años en recursos humanos también. Entonces creo que también como que mi perfil, que es medio extraño, que a veces tengo que explicar que hace un psicólogo en transformación, yo trabajé más de 10 años en áreas de HR, ocupando roles de liderazgo, de reclutamiento, de desempeño, de comunicación, y yo la verdad que estoy eternamente agradecida, porque si no hubiese hecho eso, muy difícilmente estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y llegué a donde estoy porque me mató la curiosidad y porque ya no me alcanzaba con un problema chiquito y quería un problema más grande. Pero es recontra difícil. Y sobre todo, me acuerdo en una conversación con otra líder, hablábamos de esto desde el punto de vista de los diseñadores y me decía, bueno, ¿qué sentís vos? ¿Qué es lo que diferencia a alguien que es senior que a alguien que es más junior? Y ella me decía, el pensamiento crítico. Y yo decía, ¿y dónde te enseñan eso? Y decía, no, eso es algo redondo, es algo que tiene que ver con tu capacidad de unir puntos a veces, que eso no sé si hay un lugar que te lo enseñan, no te lo enseñan en la universidad, no hay un curso de pensamiento crítico o que hayamos tenido normalmente. Entonces sí es verdad que igual hay un aprendizaje en tu carrera que tiene que ver con, de repente, el ver estas todas diferentes visiones que has tenido que ver vos al estar en diferentes áreas, también te puede haber ayudado también a tener esa visión también más macro, ¿no? De lo que implica estar en una empresa y crear una empresa y mover una empresa. Sí, Martín, y ahora que lo dijiste, vos y yo nos conocimos en un ámbito académico. El ámbito académico, y esto puede ser una crítica constructiva, yo creo que muchos modelos de enseñanza están como migrando a incorporar las experiencias. Yo la primera vez que vi el modelo de aprendizaje el 70-20-10 fue en una compañía. El modelo de aprendizaje 70-20-10 es dentro de la barra del 100%, el 70% lo aprendes haciendo, el 20% lo aprendes con feedback y el 10% lo aprendes estudiando. Cuando yo vi eso, fue como mind blowing, ¿no? Porque dije, claro, en realidad lo que yo tengo que hacer es exponerme más, levantar más la mano, agarrar otro tipo de cosas para aprender. Sin embargo, yo venía con la mentalidad de yo tengo que estudiar, tengo que todo el tiempo estar estudiando. Pero si yo lo que estudio no lo uso, lo pierdo. Y esto lo de las habilidades blandas, si lo pensás, también se aprende haciendo y se aprende muchas veces con buenos jefes o con buenos líderes alrededor, que tengan relaciones honestas, genuinas con vos y que te digan, che, mirá, la macaneaste en esto, si me permitís darte un feedback, la próxima vez ten en cuenta tal otra cosa. Y ahí está el 90% del aprendizaje. Y por supuesto que estudiar, leer, estar atento, ser curioso ayuda, y en un mundo tan cambiante como hoy es casi que una habilidad crítica. Pero muchas veces como que tenemos esa visión, ¿viste? De que para aprender hay que estudiar mucho. Y creo que el modelo ese, el 70-20-10, cada vez más es como
lo que necesitas para aprender en el día a día. Incluso Google se fue a ese modelo, o sea, hoy en día Google valora más que vos tengas como desarrollador un GitHub, un repositorio de código, que lo hiciste vos, que lo han usado otros, que lo valían otros, que vos digas que tenés un máster en programación de software. ¿Por qué? Porque uno es más práctico y han reconocido que no es que lo otro no valga, sino que en ese modelo de 70-20-10, con eso otro tuvo el 90. De repente le faltó el 10, pero si tuvo el 90, lo pueden lograr ese 10. Pero si tienen solo el 10 y no tienen 90, tienen que asumir mucho costo ellos. Entonces, el mismo mundo de la tecnología está trayendo esto a la mesa, a la palestra, y realmente cada vez se ve más. Pero ahí hay una contrapregunta que me parece interesante, porque a todos nos pasó en realidad estos aprendizajes, como dijiste vos. Al final es experiencia práctica. Entonces, ¿cuál dirías que es un big fail que te ayudó a poder llegar donde estás? O ese feedback que te dieron de una macana, como decimos en Uruguay, que decís, gracias a esto, gracias a haber aprendido de esto, yo puedo estar acá. No tiene por qué ser uno solo, ¿no? Pero capaz que uno que te sientas que vale la pena compartir. Sabes que en un momento de mi carrera yo me proyectaba mucho en el área de recursos humanos, pero siempre había tenido el bichito de salirme de HR. Y ya como temprano en mi trayectoria me llamaba mucho la atención lo que era tecnología. En aquel momento se hablaba de, cuando recién se empezaba a hablar de metodologías ágiles, te hablo en estas latitudes, ¿no? Pues las metodologías ágiles existen hace años. Pero te dicen hace como 10 años, a mí eso como que me llamaba la atención y nadie me entendía. Me decía, vos sos HR, ¿qué querés ir a hacer a tecnología? ¿Qué me hablas de Scrum Master o de metodologías ágiles? Entonces como que me costaba mucho convivir con eso, como con lo que yo quería hacer y lo que mi entorno me devolvía, como que no, nada que ver, mirá que no, tu perfil ahí no agrega nada. Entonces, por momentos yo me proyecté mucho dentro del área de recursos humanos y en un momento de mi carrera yo estaba lista como para dar el paso a la siguiente posición y por N motivos organizacionales eso no se dio. Entonces yo tenía ahí como dos chances, ¿no? Era como, bueno, espero la próxima o aprovecho esto para decir, me tiro a la piscina. Ya está, es el momento como de reconvertirme porque tengo determinada edad, determinados años de experiencia y si no hago esto ahora, ¿cuándo? Y ahí dije, voy a hacer una pausa con HR y empecé a buscar opciones para moverme dentro del negocio. Y ¿sabes qué? Creo que eso fue como en ese momento que mi entorno decía, bueno, pero esperá, ya va a haber otra oportunidad. Y yo en vez de esperar la próxima oportunidad de ir a un rol más complejo, me hice un movimiento lateral. O sea, me moví en el mismo nivel, pero algo que no tenía nada que ver. Me fui a trabajar a Payments. Entonces tomé como dentro de mi valija de herramientas el conocimiento que tenía de una región geográfica, el conocimiento que tenía de los equipos de la estrategia y los líderes de cada país. Y dije, bueno, ¿qué es lo que me falta? El 10%. Fui y lo estudié, porque el 90% lo tenía buenos jefes que me iban a dar buen feedback, tenía la experiencia, necesitaba entender un poquito más y empezar a ponerlo en práctica. Y en ese momento te diría que el entorno como que yo sentía que me cuestionaba mucho, como que una persona con tu trayectoria está dispuesta a hacer eso. Y es como, viste cuando siempre tenés como el modelo de la carrera corporativa de crecer hacia arriba, como si fuese una escalera en la que vas subiendo un pedestal atrás de otro, un escalón atrás de otro. Y para mí fue más como, viste el monkey bar, como te vas moviendo como alrededor. Sí, te vas moviendo para los costados. Exacto, y a veces, bueno, dependiendo qué es lo que vos querés hacer, qué te hace feliz, para dónde vas. Capaz que a veces tenés que dar un paso para abajo, a veces un paso para el costado, y a veces subís y a veces bajás. Y me parece que es para, si fuese un big fail sería como, bueno, sí, en un momento no surgió lo que yo estaba esperando, pero al mismo tiempo fue una oportunidad. A veces cuando te equivocás, cuando las cosas no pasan tal cual vos lo planeaste, en el momento no lo entendés, pero hasta el día de hoy yo estoy agradecida con haber tenido esa oportunidad, porque si no hubiese pasado eso yo no me hubiese tirado al agua. Y de ahí me fui a Payments y de Payments me fui a un proyecto regional de transformación y tuve que trabajar en países en los que no me hubiera imaginado jamás que iba a trabajar, en culturas totalmente diferentes, y aprendí de tecnología y aprendí de digital y aprendí de UX y aprendí hasta de APIs y web services y cosas que voy y uso en el día a día, que cuando estudiaba psicología clínica jamás me imaginé que iban a ser parte de mi trabajo. O sea, finalmente entonces el fail fue, podrías decir que no seguiste tu carrera, pero al mismo tiempo
tiempo encontraste este otro camino, ¿no? Entonces, pero me gustó mucho lo que dijiste, o sea, en realidad también hay una resignificación de qué skills tengo, ¿no? De qué habilidades tengo, porque a veces uno se queda con la carrera, ¿no? Como, bueno, yo estudié, tengo un grado, tengo un título y tengo que seguir los caminos que ese título me permita conectar. Y a veces, más bien hay que uno tiene que sentarse y darse la vuelta y decir, pero qué habilidades tengo, ¿no? Qué aptitudes tengo, qué conozco y cómo eso se puede reconvertir. Es un conocimiento que no es caduco, es perenne. Puedo yo reutilizarlo en otros lugares, puedo llevarlo a otros lugares, puedo construir arriba de eso. Y uno a veces piensa que solamente es ese camino, ¿no? Es un camino recto y yo viendo a escaladores veo como vos querés escalar una cima y no hay un camino recto. Uno a veces tiene que irse para atrás, para el costado, bajar, subir, probar, quedarse, volver a encontrar caminos nuevos. Finalmente eso es lo que va a implicar el lograr llegar hacia donde vos querés, ¿no? Un continuo recalculando, como dice Waze. Recalculando. Sí, y también al final tiene que ver con cuál es tu definición de éxito, ¿no? Para mí no necesariamente eso viene con ir hacia arriba. Entonces, conocerte a vos te ayuda como a tomar esas decisiones. Tal cual. Te quiero pasar a una sección que nos gusta mucho en nuestro podcast, que está inspirada en el elevator pitch. Creo que la diste en el medio, pero ahora la quiero formalizar. Pero enfocado en nuestro público, que le llamamos el 3x3, que la idea es que les des a estos líderes, a esta gente que está metida en estos equipos, 3 consejos en 3 minutos. 3 consejos en 3 minutos, si tuviese que decirlos ahora, ya. Sean curiosos, no dejen de aprender. El mundo cambia a una velocidad demasiado rápido, o sea que si no estás permanentemente aprendiendo te vas a volver obsoleto antes de que te lo imagines. No le tengan miedo a los cambios. Creo que a veces siempre tenemos esa resistencia a cambiar o apostar hacia lo seguro, que en esta industria o en los negocios que se están transformando, la gente que no le teme al cambio va a tener mejores resultados y va a poder aportar más valor. Ese sería el tercero. Y tengan siempre en cuenta el equipo con el que están armando y el equipo de sus pares. O sea, como estar mirando cómo está mi equipo con mis colegas, cómo está mi equipo. Y a veces cuando trabajás en compañías con otro tipo de metodologías, el equipo, viste, es como una célula de trabajo. O sea, estar siempre atento al equipo, porque en definitiva, si sos un ejecutivo, si sos un líder, los resultados los obtenés a través de los equipos con los que estás trabajando. Entonces, mantener al equipo informado, no sobreinformado, entendiendo el por qué y para qué están haciendo las cosas, entendiendo el impacto en los clientes y los usuarios, es fundamental. Así que serían esos. Aprendan siempre, sean curiosos, no le tengan miedo al cambio y cuiden sus equipos. Muchas gracias, Vale. Si la gente se quiere contactar contigo, ¿qué canal puede usar para escribirte o para contactarte o para saber en qué estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden escribir en LinkedIn. Yo soy bastante activa en LinkedIn, estoy siempre leyendo cosas, posteo de vez en cuando. Tengo una cuenta en Instagram que también la uso, no me la acuerdo ahora. Pero me pueden buscar en Instagram también. Yo también tengo un podcast. Es verdad, tenés un podcast, decir el nombre, así también la gente lo puede seguir porque es muy bueno el contenido que tenés. Tengo un podcast que se llama Jungla con una amiga, Julia Lamezón. Jungla, Empresas en Revolución. Terminamos la primera temporada y hablamos de esto mismo, de lo que pasa en las compañías que se están transformando y la revolución desde adentro, contada por sus propios protagonistas. Lo recomiendo, lo pueden escuchar en Spotify. Y tengo una cuenta de Twitter, pero mi cuenta de Twitter es como más voyeur, porque me la paso mirando, pero nunca escribo nada. No sé, yo creo que fui un early adopter de Twitter, de los 140 caracteres. Fui muy popular en su época, me fui vire como 5 veces, pero hoy en día la uso como para leer, no la uso tanto como con el sentido de la comunidad. Me mantengo informada a partir de ahí. Pero LinkedIn e Instagram de seguro lo contesto enseguida. Muchas gracias, Vale, entonces por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo. Éxitos en esta transformación, en este difícil camino que elegiste tomar, que es un desafío continuo, pero sé que tenés todos los skills como para darle para adelante. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Martín, por la invitación. Sabes que te aprecio un montón y que siempre sos generoso conmigo, siempre me dejás pensando, siempre me enseñás algo. Te quiero desde el primer día. Gracias. Gracias, Vale. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienen comentarios o si quieren poner en contacto también conmigo, me pueden seguir en mi LinkedIn. Yo soy mucho menos activo que Vale, pero bueno, me pueden buscar en @MartinPizarno, en Instagram soy también voyeur, Twitter todavía menos, así que es el canal que pueden buscar, pero también pueden buscar el canal de Soho en LinkedIn, en Twitter, en redes sociales. Soy Martín Pizarno y agradezco también a Delphi Soane, a Salva Luca en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerden que si les gustó este podcast se pueden suscribir y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Nos vemos la semana que viene en otro Digital Experience.